abracemos siempre la cruz, abracemos nuestra misión, abracemos a Dios. Y escuchamos bien esta noche, Padre Carlos Cancelao, sacerdote colombiano, que lo conocemos, y también con dones de sanación, liberación, nos va a hablar. Bienvenido, Padre Carlos. Nos va a hablar de la familia, de la sanación de la familia, de importancia que tiene mes de noviembre, Almas del Purgatorio. ¿Qué tal, Padre Cancelao? Buenas tardes, Padre Claudio, ¿cómo están? Muy bien, felices aquí, bendecidos para bendecir. ¿Cómo va su ayuno? Ahí vamos, gracias a Dios. Estamos bien. Estamos todos ya empezando, un grupo grande de la misión, estamos empezando hoy también un ayuno y ya estamos para todo el tiempo de Navidad, tenemos al Niño Dios, así que tenemos que recibirlo. Le dejo la palabra y escuchamos y después le preguntamos. Si hay que preguntar, pues aquí estamos a escucharle y gracias por estar con nosotros y compartir lo que la divina voluntad quiere compartir esta noche con alegría, con paz, con amor para el pueblo de Dios. Gracias, Padre, muy amable. Saludar a todos en el amor de Cristo, nuestro Dios y Señor, el que dio la vida por nosotros para que tuviéramos vida y vida en abundancia y sobre todo la vida eterna, que a veces tanto olvidamos nosotros, el que desde aquí de la tierra ganamos la vida eterna, aunque es un regalo de Dios, es un trabajo de nosotros para llegar al cielo. Jesús fue claro, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae, y nos invita a comer la Eucaristía también, diciendo, el que come mi carne y ve mi sangre permanece en mí, y yo lo resucitaré el último día. Y nadie de los que ha dado mi Padre se escapan de mi mano, sino que permanecen en mí, salvo el hijo de la perdición, es decir, el que quiera perderse. Parto de mis reflexiones, de mis pensamientos, sin querer quitar o añadir quizás más a lo que ya sabemos muchos de nosotros sobre el purgatorio. La Iglesia ha hablado del purgatorio durante mucho tiempo. La primera vez que lo sacó como dogma fue en el Concilio de León en no recuerdo ahorita qué año, 1200 y feria. Se habló como dogma, es decir, una verdad que se viene repitiendo entre la gente, que se mantiene en la tradición de la Iglesia. La Iglesia lo toma y en un concilio bajo la autoridad del Papa reclama que es una verdad de fe, es un dogma y quien hable contrario a eso que no existe comete herejía. Vuelve la Iglesia a hablarlo también en el Concilio de Florencia en 1400 y feria, en el Concilio de Trento 1500 y feria y en el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium vuelve a hablar del purgatorio. En todas las partes que habla la Iglesia lo considera como un estado de purificación, en sentido en que nosotros no hemos terminado de purgar la deuda del pecado aquí en la tierra, vamos a purgarla después de muertos en el fuego del amor, llamémoslo así, de la caridad de Dios en el purgatorio. Vamos a terminar o los pecados leves que hayamos cometido después de que empezamos nosotros esa fuerte conversión o cambio de vida. El mismo Catecismo de la Iglesia dice que cuando uno muere se presenta ante Dios bien para recibir el cielo prometido por la fuerza del amor con que vivió aquí, el amor del fuego de Dios, va a vivir en el fuego del amor de Dios eternamente en el cielo, porque vivió y trabajó aquí, en fuego del amor de Dios. Si trabajó a medias, si no hizo una conversión perfecta, pero sí luchó para la conversión y no alcanzó a pagar, entonces pasa al purgatorio en el fuego herido del amor de Dios para pagar la deuda que tenemos y no hemos determinado de pagar de aquí. Es una purificación, llamémoslo así, como una caridad. El purgatorio es como caridad del amor de Dios por nosotros. No hemos vivido tan perfectamente bien para entrar al cielo, pero tampoco hemos vivido tan perfecta mal y separados de Dios para ir al infierno. Entonces hay un término medio llamado purgatorio, donde nosotros vamos, vuelvo a repetir, a pagar
la deuda del pecado o los pecados leves que no hemos calzado a pagar allí, ¿sí? Y lo tercero que dice el Catecismo de la Iglesia, o para irnos al infierno, separación totalmente de Dios en el fuego, ¿sí? Ofendido de Dios, porque no vivimos conforme a la dignidad de hijos de Dios aquí en la tierra. Es aquí donde la Iglesia durante tiempo y la gente durante años memoriales siempre ha orado por los difuntos, siempre ha orado por los difuntos. Hoy en estos últimos tiempos se nos ha olvidado muchísimo orar por los difuntos. Si leyéramos un poquito lo que es las penas del purgatorio, si estuviéramos atentos de que nosotros no termina nuestra vida con la muerte, muere nuestro cuerpo y va a la tierra a esperar la resurrección del último día, es decir, el juicio final, la resurrección de los cuerpos, el cuerpo volverá a la vida. Pero mientras tanto el alma tiene que entrar a una purificación o al cielo o al infierno hasta la resurrección total. Y es ahí donde nosotros a veces no creemos que las personas siguen viviendo después de muertos. Creemos que las perdemos, que no tenemos contactos con ellos, que los muertos no se comunican con nosotros, y eso es falso. Dios ha permitido en muchas partes almas que vengan a las personas a comentar o a pedir su auxilio. Entre eso yo creo que muchos han leído el libro de Sáquenos de aquí de María Sigma, una mística que hablaba con las almas del purgatorio. Así hay muchísimas otras personas que hablan con las almas del purgatorio. Precisamente ayer, más o menos a esta hora, estaba atendiendo a un niño de 4 años de Guadalajara que ve las almas del purgatorio. El niño está asustado en cierta medida porque él la ve y habla con ellos en un sentido de hablar no como nosotros de otra manera. Y me decía, padre, quítame esto ya, yo no quiero tener esto, yo quiero descansar, yo quiero dormir, yo quiero que no me molesten ellos. Y su hermanita, la niña, comentaba ella con mucho miedo de que ella también miraba las almas, especialmente dos, pero en ciertos lugares de la casa. Una señora con su pelo, con un moño de arriba, y un señor, la señora vestida de negro y el señor vestido de gris. Eso da diferente estado de purgatorio según el vestido también. Y ella hablaba, y yo le preguntaba al papá de estos niños, ¿la casa la hicieron ustedes? Y me dijeron, no, vea padre, la casa la compramos precisamente porque el señor cayó en una deuda tan tremenda que vendió la casa, el banco la remató, nosotros se la compramos, y el señor fue con una tristeza tremenda y tal cosa. Pero donde escuchamos ruidos, los hemos escuchado, dice el Señor, los he escuchado, y donde mi niño los ve, o ve a ellos, es precisamente en el cuarto del niño que era la cocina anterior. Ellos transformaron la casa en el cuarto de la niña, que era la cocina, pero en el cuarto de la niña, que era la cocina. Y en la sala, que era la sala de ellos, que ahora es una recámara del niño y de la niña. Cocina se convirtió en recámara del niño y la otra, la sala se convirtió en recámara del niño. Eso es decir, ¿por qué en otros lugares no se oye o ellos no lo ven? Entonces yo les decía, porque ¿a dónde la pasan más las mujeres en la casa? ¿En la recámara o en la cocina? La pasan más tiempo en la cocina. Esto es una experiencia maravillosa. Ayer yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible esto? Y que Dios permite porque estos seres necesitan ayuda. ¿Y qué ayuda necesitan? Nuestras oraciones. Y las oraciones que debemos hacer de ellos son pequeñas. En los mismos concilios nos han dicho que debemos orar o qué oraciones son las que sirven. Los sacrificios de la Sagrada Eucaristía, las oraciones, las obras de caridad y otros oficios de piedad, nos dice el Concilio de Florencia. Y eso se ha repetido durante el tiempo. ¿Qué se necesita? Orar por los muertos, ¿sí? Entonces, te lo repito, nosotros podemos hacer 4 cosas por los muertos, para mí 4 cosas. La Eucaristía, que es excelente, súper excelente, lo mejor que podemos ofrecer. Las oraciones que nosotros hagamos, sea cualquier oración, sea el rezo del Santo Rosario, sin encomendar las almas, sea oraciones que los santos, Dios les ha dado a los santos para orar por las almas del purgatorio, como Santa Gertrudis, si no estoy mal, Santa Perpetua también, que oraba por su hermano. Miles de santos han orado y Dios les da una experiencia, un encuentro con esas almas. Las oraciones, las obras de caridad. Hay muchas personas que nosotros no hacemos una obra de caridad por papá o mamá
y se deben hacer esas obras de caridad. Ahorita más tarde voy a explicar cada caso por qué. Y los sacrificios. ¿Qué sacrificio yo puedo hacer? ¿Algún sacrificio? Por ejemplo, el ayuno por las almas del purgatorio. Me privo de esta comida por las almas del purgatorio. Hago un sacrificio, algo santo para ellas. Los muertos no necesitan más. Ellos no van a ver ni la música que les llevan, ni lo que arreglan del cementerio. Todo eso no les sirve para nada. Eso es un colmar de conciencia de nosotros, ¿sí? Y la iglesia ha mantenido a través e invita a través de los siglos a orar por los difuntos. Nos ha invitado mucho a orar por los difuntos, ¿sí? A mantenernos en esa oración y enseñanza y decirle a la gente que hay que orar por los difuntos. Les decía que de tiempos memoriales se oraba por los difuntos. Lo vemos en la carta a los Macabeos. Judas Macabeo hace una colecta de 2.000 dracmas de plata, la manda a Jerusalén, lo ofrece por los muertos que han perdido su vida en la batalla, para que Dios los perdone. Dice, si él no hubiera creído en la resurrección de los muertos, o sea, de nada hubiera servido esa colecta y haberla hecho. Entonces se cree que nosotros no solo somos cuerpo, sino que hay un alma dentro de nosotros, porque somos hijos de Dios y a Dios volveremos, ¿sí? A Dios volveremos. Hay que orar por ellos. Las súplicas entonces en estas almas. ¿Qué más podemos hablar el purgatorio? Es ese estado en que a veces uno no logra entender, no logra entenderlos. Yo voy a colocar ejemplos y quizás con eso casos que he vivido y he tenido, y con eso aclaro un poco más las cosas, por eso son reflexiones mías. Quisiera contar el caso de un señor de 37 años, 37, iba a decir, 37, 38 años, lo conocí hace tiempo, amigo, un hombre borracho, drogadito, alcohólico, como ustedes pueden ver, un hombre que golpeaba a su esposa muchísimo, un mal padre, una persona desastrosa, tremendo. Una vez se va a emborracharse, llega en la mañana, el hijo ha llegado, el hijo mayor de 18 años, ha llegado a visitar a su mamá y está hablando con su mamá. Llega a visitar a su mamá y escucha gritos, insultos, golpes, y se mete el hijo, deja la moto encendida en la puerta de la casa, se entra, ve que el papá le está pegando a la mamá, lo agarra y le dice, papá, usted le vuelve a pegar a mi mamá, yo le pego o lo mato, esto se acaba. El hombre drogado, borracho, enfurecido, sale de la casa mientras el hijo consolaba a su mamá, toma la moto, así borracho se va. En ese pueblo tienen que pasar por un puente y abajo está la autopista, se sale del puente y cae abajo a la carretera. Pasa un tráiler en ese momento, lo golpea, yo por bromear digo no le pasó nada, pero el señor se reventó el hígado, se le partieron las costillas, se le fracturó la columna en esta parte, se le partió, se le inflamó el cerebro, los intestinos y las piernas. Quedó vivo, lo llevaron, vinieron y lo llevaron al hospital, lo conectaron a una máquina. 11 días después llaman a la esposa y le dicen, su esposo quedará en estado vegetal, tenemos que abrirle, quitarle esto para que su cabeza siga, su cerebro siga inflamándose, porque sigue inflamando, ya no resiste más, va a quedar en un estado vegetal si él se recupera, él nunca podrá volver a mover ni manos, ni pie, ni nada, ¿sí? Cuadriparapléjico quedará ahí. Y entonces dice, lo sostiene la vida la máquina nada más. Y el médico le recomienda, yo le recomiendo que se desconecte, que firmen y se desconecte. La señora le dice, yo no puedo tomar esa decisión, yo tengo que consultarle a mis hijos. Llaman a los hijos, entran los hijos y los hijos dicen, mamá, desconecten a mi papá, ¿para qué dejarlo seguir así? Fue un mal padre, hay que desconectarlo. La señora dice, no, ¿y qué van a decir los papás? No, yo no puedo desconectar a su papá, matar a mi esposo. No, ¿qué dirán los papás? Y los hijos dicen, vean, mis abuelos están ahí afuera. Llamaron los abuelos, la voz del papá fue un mal hijo, nunca nos oyó nada, fue un ser que nos hizo servir. ¿Para qué sufrir por él y hacerlo sufrir más? Que desconecten. Ahí se acaba todo, desconéctenlo. Y la voz de la mamá fue, hija, las cosas las pone así Dios, hay que desconectarlo.
Cuando ella iba a firmar, porque los médicos le dan un documento para firmar, cuando ella iba a firmar el documento, aquel hombre pega un grito, ¡ay! Y queda sentado sobre la cama. Los médicos se asustan, le quitan la máquina, lo meten en exámenes, aquel hombre no tiene nada, su hígado está sano, su columna está completamente sana, su cerebro desinflamado, lo único que quedaron fue soldaduras de los huesos de las piernas que se les había partido, se notaba que soldaron los huesos de las piernas, ni siquiera las costillas rotas, buenas todas. Yo había ido a celebrar una misa en acción de gracias precisamente a Dios porque quedó con vida. Yo, sacerdote, me preguntaba, ¿y por qué este hombre, este hijo de tal tremendo, quedó con vida? ¿No puede Dios haber dejado con vida a esta persona si es tan malo con su esposa y con sus hijos? Pero Dios tiene un proyecto divino y eso se nos olvida. Dios tiene un proyecto divino maravilloso y cualquier momento Dios toma nuestras promesas y las hace realidad. Él me dice, mire padre, Dios quiso darme una segunda oportunidad. Y la esposa interrumpe y dice, vea padre, si él hubiera quedado en estado vegetal, yo nunca lo hubiera cuidado. Era tal mis heridas en él que yo no lo hubiera cuidado, yo lo hubiera abandonado. ¿Sí? Así que para mí fue un descanso cuando los papás tomaron también la decisión de desconectarlo y toda la familia tomó esa decisión. Y hubo un milagro para mí no fue, padre, el milagro espiritual que le va a contar, para mí fue el milagro de su cuerpo. Un cuerpo que yo vi destrozado, cruel, se recupera. Un cuerpo que toma vida en cuestiones de segundos, mostrando que Dios existe y que está con nosotros. Pero que le cuente lo que vivió. El Señor empieza a contarme esto. De cuando caí del accidente, vienen los médicos, me toman y me colocan en la ambulancia y yo voy siguiendo la ambulancia. Yo estoy fuera de mi cuerpo, siguiendo la ambulancia. Ellos me examinan y yo voy mirando, pero no sé qué está pasando y en un momento yo entro otra vez en mi cuerpo. No, los dolores de mi cuerpo son tremendos, no puedo expresarme, no puedo decir lo que siento, no puedo decir nada. Los médicos toman una decisión de conectarme, no poder hacer nada, simplemente colocarme en sondas y nada más se me dejan así. Pero en esos 11 días, que para mí no supe qué tanto tiempo era, porque puedo decir que fue un tiempo corto, eterno, no puedo decir por lo que viví, me decía él, un ser me puso la mano sobre el hombro sin dejarme ver quién era y me dijo, levántate. Yo me levanté y camina. Y cuando salí nuevamente empecé a caminar. Yo caminaba y caminaba por un camino ancho, muy lleno de fango, barro, que me costaba caminar y salir. Y ese ser que me acompañaba decía, camine, camine, camine. Y yo seguía caminando y miraba a las personas muy felices y muy contentas alrededor, pero estaban así entrelazados por raíces, como raíces agarrados en esas raíces como de árboles a la tierra. Y le pregunté a esa persona que me llevaba, que no me dejaba ver quién era, ¿quiénes son estos? Y él me contestó, son vivos de cuerpo todavía que están sobre la tierra, pero viven en pecado mortal. Solo le falta morir para bajar al infierno. Sus pasiones, sus deseos los tienen separados totalmente de Dios. Están ya atrapados, totalmente atrapados. Y él describe 3 lugares donde él encuentra 7 puertas. 3 lugares diferentes donde él encuentra 7 puertas. Llega al primer lugar y le dice, quien va atrás, toca la puerta y ábrala. La tocó, dice que era un camino muy delgadito, muy pequeño, y le dijo, no mire hacia ningún lado, solo camine, camine y camine. Mientras él caminaba, escuchaba gemidos, llantos y lamentos, pero también escuchaba oraciones. Y una de las oraciones que decían, ten piedad de mí, Señor, sáquenos de aquí, ten piedad. Y se escuchaba una voz que decía, nadie ora por ustedes, nadie ora por ustedes. Así en ese lapso, él pasa una puerta, pero escucha lo mismo hasta que llega al segundo lugar fuerte, porque son 3 lugares fuertes que él escuchó con puertas diferentes.
En el segundo lugar, él escuchaba los lamentos más duros, más fuertes. Era un llorar, era un gritar tremendo, tremendo, tremendo. Y se escuchaban como cadenas. Y decía, yo quería mirar, pero aquella persona me decía, no mire, solo camine, camine. Yo caminaba y caminaba y caminaba y caminaba en la primera parte, y ahora en esta segunda parte me parecía que no iba a terminar y escuchaba gritos, 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 ayúdenos, ayúdenos, sáquenme, sáquenme, ayúdenme, ayúdame. Y la misma voz se escuchaba, nadie ora por ustedes. Y él dice que en el primer lugar y en el segundo lugar que él pasó con esa puerta, vio de vez en cuando como un ángel bajar y tomar a una persona y llevársela. Un ángel tomar y muy presa. Dice, eran muy pocos los que venían a darle un auxilio. Nadie ora por ustedes. Nadie ora por ustedes. Qué difícil es eso. Que las almas estén padeciendo en un juego de purificación, en un lugar de purificación, en un estado de purificación, sin que nadie ore por ellos. Y así pasa la otra puerta y llega al tercer lugar. Y dice, este lugar era más cruel que los anteriores, donde yo había pasado puerta tras puerta, puerta tras puerta. Los gritos eran tremendos, se escuchaban gemidos, llantos, pero se escuchaban también como aullidos y como insultos, ¿sí? En este lugar se le permitía o habían como demonios. Y yo quería detenerme y eran los lamentos tremendos. Allí no vi entrar ni subir un ángel para darles a ellos. Ellos pedían ayuda y también decían, nadie ora por ustedes. Y él decía, yo creo que pasan de un lugar a otro hasta llegar al primero donde yo estuve. Por último, él llegó a una puerta final y le dijo el que lo acompañaba, hasta aquí te puedo acompañar. Has pasado por el purgatorio. El final tuyo es eso, toque la puerta y ábrala. Y él dijo, yo no quiero tocar esa puerta, yo no quiero abrir esa puerta. Si lo de anterior me dio miedo, llevaba miedo, terror, miedo, ¿cómo sería la puerta que me esperaba? Yo no quiero abrir esa puerta. Y volvió la voz y le dijo, te he dicho que abra la puerta. Y entonces en eso él se voltea y lo ve a la persona que lo guía. Y es un ángel. Y le dice, ¿quién eres? Y dijo, soy tu ángel de la guarda. Hasta aquí puedo acompañarte. Hasta aquí me permiten acompañarte. La forma en que has vivido como esposo, como padre, como hijo, como amigo, no merece ni siquiera purificar sus penas. Es lanzado al fuego eterno del infierno, del paso. Y él dice que al abrir la puerta y ve un abismo inmenso, un abismo inmenso, inmenso, inmensamente, donde se escuchan solo insultos, lamentos, gemidos. Es una cosa tremenda y cruel lo que se escucha allí, ¿sí? Él no quiere dar el paso, pero cuando quiere dar el paso escucha la voz del médico que dice, hay que desconectarlo. Escucha la voz de su esposa, de sus hijos, la esposa pidiendo auxilio, la de sus hijos desconecten, fue un mal papá, la de sus papás desconectenlo. Todo eso él escuchó. Era la despedida ya. El alma ya se desprendía de su cuerpo para ir al lugar eterno. Y le dice, dé el paso. Cuando él dio el paso al abismo inmenso, pegó ese grito, ¡ay! Y en ese grito él escuchó una voz femenina, agradable, preciosa, que dijo, hijo mío, por favor, dale una segunda oportunidad. Y él pega el grito y dice, yo quedé sentado en mi cama, no entiendo cómo, quedé sentado en mi cama. Yo me preguntaba por qué la Virgen intervino, por qué la Virgen intercedió ante Dios para una segunda oportunidad. Y le dije, ¿estás seguro que la Virgen? Dijo, Padre, 8 días antes yo había ido a San Juan de los Lagos, había subido de rodillas en el templo, pidiéndole a la Santísima Virgen que me ayudara a cambiar mi vida, que yo quería cambiar. Pero la única manera en que Dios podía permitir un cambio en mi vida es llevarme hasta la muerte. Y eso es verdad. Los seres humanos tenemos un cambio profundo ante dos cosas nada más.
Cuando nos vemos cerca de la muerte o cuando tenemos una experiencia espiritual tan fuerte de un encuentro con Dios. Mientras tanto, nosotros a veces decimos todo lo que nos dicen, aún lo que yo estoy diciendo, algunos pueden decir es mentira, porque no han tenido ese encuentro perfecto con Dios o no han estado al borde de la muerte. Él habla de esos purgatorios que piden ayuda, que suplican ayuda, ayuda. Mi pregunta es, ¿ayudamos nosotros a las almas del purgatorio? ¿Ayudamos a estos seres que se están purificando de sus culpas para entrar en la presencia de Dios? ¿Estamos ayudándolos o no? Y así es increíble cómo las almas vienen a nosotros a pedir ayuda continuamente. El santo cura de Ars decía, sí es bueno orar por los vivos, que todavía pueden hacer algo por ellos. ¿Cuánto más por los muertos, por las almas benditas del purgatorio, que no pueden hacer nada por ellas? La oración de las almas del purgatorio, las penas de las almas del purgatorio, aún el tiempo de las almas del purgatorio, sí, que la iglesia proclama entre 40 y 50 años, las almas del purgatorio dependen de nuestras oraciones, de nuestras oraciones. Y yo a veces cuestiono, yo sí cuestiono, los funerales de nuestros seres queridos, los envolvemos en bandas, en música, en borracheras y no en oraciones, no en oraciones. No estamos entregando un alma al Señor para interceder por él. Al contrario, estamos separando de la gracia de Dios esos seres queridos, ¿sí? Eh, Otro caso que me llamó muchísimo la atención, hoy voy a hablar de casos así, que es lo único que experiencia, por eso son reflexiones mías. Una mujer, ella había tenido 4 abortos. Ella estaba enferma de las caderas, enferma de sus espaldas, enferma totalmente, su cansancio en sus piernas, dolor, no podía dormir bien, una mujer enferma. Vino a mí a consultarme de su enfermedad y también a decirme que ella había confesado su pecado de aborto ya con muchos sacerdotes y con un obispo, pero ella no era capaz de lograr ese perdón y se enfermaba porque ella escuchaba todas las noches el llanto de los niños bajo su cama, bajo su cama. Ella escuchaba ese llanto. Y ese remordimiento, ese dolor, la llevó a enfermarse, porque las almas nos enferman también cuando nos atan a nosotros. Nosotros nos atamos a ellas, nos enferman, ¿sí? Hice una pequeña oración, le pedí a ella que por favor pidiera perdón a sus hijos por haberlos asesinado, haberlos matado. Hicimos un bautismo espiritual, se los entregamos a Dios, ella colocó las manos así, le dije, dile a Dios que le permita colocar sus hijos y dime qué sexo es. Suelte el llanto, la señora no podía contener el llanto. Ya cuando se calmó le dije, ¿qué pasa, madre? ¿Por qué llora? Y dice, padre, siento el peso de mis hijos en mis manos. Y dice, los quiero llamar, a los 3 niños, los quiero llamar José y a la niña María. Y a los 3 lo llamó José. No se volvió a enfermar ella. Entregados a Dios. ¿Te cuenta cómo estamos atados? Unidos. La muerte no nos separa. Yo estoy seguro que la muerte no es un muro de separación, es un muro de amor. ¿Qué tanto amo yo a las personas que convivieron conmigo, que oro por ellos y suplico por ellos? ¿Qué tanto también en mi conversión amo a las personas que he hecho daño, he destruido, abortado, que suplico y lloro por ellos? ¿Sí? Entre esos también una vez un hombre que tenía deseo de muerte, deseo de suicidarte, llegaba el mes de mayo, él se cortaba las venas solo por el mes de mayo. Pasaba y ya no volvía a tener más. Él quería morir en el mes de mayo. No le gustaba que llegara el mes de mayo. Hicimos mucha oración por él, en un grupo de oración. Nada nos dio resultado. Absolutamente nada nos dio resultado. Suplicamos a Dios y pedimos al Señor y le dije yo, oye, pregúntele a su mamá si ha tenido aborto. Y él le tocó preguntarle, la señora le dice, sí, yo tuve un aborto, sí, yo maté a mi hijo en el mes de mayo. ¿Qué da a entender esto? Sí, estamos tan unidos,
Y yo digo, la matriz se hizo para dar vida, para engendrar vida, no para muerte. Cuando una persona muere en un accidente, por lo menos en Colombia, y también lo he visto en México, no sé en otros países, colocan una cruz en el lugar donde se accidentó. Si colocáramos una cruz en el lugar donde murieron los abortos, ¿cuántas cruces tendrían en el vientre materno? Por tanto, el siguiente niño concebido que fue él recibió el miedo de su hermano y cuando él oró por su hermano abortado, cuando ofrecimos misas por él, cuando pedimos perdón a él se le desapareció el miedo y las ganas de suicidarse. ¿Cómo estamos unidos? ¿Cómo estamos unidos? ¿Sí? Es algo increíble, increíble que uno no entiende qué es lo que está pasando. Eh, una enfermera también me llamó una vez por teléfono comentándome que le habían hecho ya oraciones de exorcismo, que no quedaba libre y me dijo, es que ella no quiere salir. A mí me llamó la atención que me dijo, ella. Dije, esto es un muerto. ¿Por qué dice ella? Tengo entendido que los demonios no tienen sexo, demonios, ¿sí? Pero ella. Y entonces le pregunté desde cuándo está padeciendo sus dolores, desde cuándo está temblando su cuerpo, desde cuándo usted está sufriendo en su cuerpo esto. Y me dijo más o menos desde noviembre y estábamos en febrero. Ya hay oraciones, yo me siento que no soy yo, pero sigo así. Y entonces le pregunté, cuénteme qué pasó en ese mes de especial. Ella la llaman a un accidente que hubo, se va con los paramédicos. Cuando llega el accidente de un carro que se salió, chocó, esto, la persona está muerta. Entonces le dije, ¿sabe qué? Voy a hacer una pequeña oración. Si siente algo, me avisa. Y empecé a hacer la pequeña oración, entregarle a los muertos al Señor, en una pequeña oración. Sal, alma de este cuerpo que no te pertenece, te entrego a Dios Padre que nada te creó, a Dios Hijo que por ti murió. Bueno, empiezo a hacer una pequeña oración y en eso le cambia la voz a ella y me habla y me dice, tengo mucho miedo, estoy entre piedras, estoy amarrada, los perros me muerden. Y yo me dice, Dios mío, yo no entiendo esto. ¿Cómo ella está en un lugar tenebroso de dolor y sufrimiento? ¿Y cómo puede estar en el cuerpo de la enfermera a la vez? La única respuesta mía es que en los muertos no hay espacio, no hay tiempo, ¿sí? Hay un lugar, y la iglesia tiene razón, cuando dice la muerte o los sufrimientos son un estado, es un estado, pero también Dios coloca lugar, hay un lugar. Entonces, como que vienen a nosotros con el purgatorio, sin salirse del purgatorio, pero vienen a nosotros con el purgatorio, con sus penas, sus sufrimientos allí y aquí. Dios le permitió entrar a ella y empecé a decirle por teléfono, ¿sabe qué? Vamos a pedirle a Dios, deme la mano, empezamos a salir y yo encerré mis ojos, me puse a imaginarme y le dije, vamos a caminar, a salir de las piedras, voy a soltarla, los perros no van a hacer daño, vamos a caminar. Yo estaba sentado sobre el sofá muy tranquilo, contestando el teléfono y me dice de pronto, ¿cómo puedes caminar conmigo si permaneces sentado? Paz, me doy el sentón, me pongo de pie y empiezo a caminar ahí y llegamos, ella me iba conduciendo, llegamos a los pinos, de pronto llegamos donde está el carro sentado y ella ve su cuerpo muerto. Dice, yo estoy muerta. Sí. Y entonces le dije, ¿qué provocó el accidente? Ella venía tan perturbada, una niña de 17 años, que la mamá le hizo que se hiciera un aborto porque quedó embarazada, donde la llevaron le perforaron la matriz, por tanto nunca más vuelve a tener hijos, les tocó sacarle la matriz y ella estaba enojada con la mamá, había ido ese día y enojada con la mamá, dijo, fuiste capaz de matar a mi hijo, mamá, y de perder que nunca yo voy a tener hijos, por la vergüenza de no tener un nieto, ¿sí? Y entonces yo le dije a ella, oye, me está mintiendo porque si es un aborto, yo tengo entendido que va sin confesar nada, Dios le hubiera un juicio o usted misma se hubiera lanzado al infierno. Y me dice ella, es que yo no soy tan culpable, la más culpable es mi mamá. Sí, Dios santo. Médicos, enfermeros, todos que están alrededor de todos son culpables de un asesinato, de un asesinato. Porque a veces las mujeres
obligada a abortar, no porque ella quiere, sino porque la sociedad lo dice, porque los gobiernos lo permiten, porque la mamá quiere, porque hoy se puede hacer. Tengan cuidado con eso. Y empecé a hablar con ella y le dije, vamos a buscar la luz y donde encuentre, ve la luz, eh, vamos, y ya no fuimos a buscar la luz, vamos a caminar. Y ella veo una luz, empezó a ver una luz y caminemos hacia él. Le dije que si quería recibir el perdón de los pecados, me dijo que sí, yo se los di, dijo, qué luz tan inmensa, y luego me dijo, qué hermoso es él, qué hermoso es él. Fue la última palabra. Y yo seguí hablando, de pronto fue la enfermera que me decía, padre, ¿qué pasó? Le dije, ¿cómo se siente? Bien. ¿Y el dolor? No, no tengo el dolor, nada. Vea cómo estamos unidos. Son casos que no los explico, no sé cómo explicarles, pero sí las almas están en un lugar de purificación, en tres estados para mí diferentes de purificación. Uno más acerca al cielo, donde se padece menos, donde las penas le permiten contemplar aún la gracia de Dios. Otros, un lugar más tenebroso, más lejano, y otro lugar donde los demonios pueden entrar al purgatorio. Las almas, quizás allí en este lugar, no saben si están en el purgatorio o en el infierno, y por eso gritan más, padecen más, pero piden ayuda. En el infierno no se pide ayuda. El infierno se odia a sí mismo, se odia a Dios, se odia a todos, se odia a todo, a todo. El infierno es el tapiz del odio, del resentimiento, del coraje. Allí no se puede pensar en una ayuda ni pedir ayuda. No se permite un bien. En el purgatorio sí. En el purgatorio sí. Por eso el purgatorio es una caridad de Dios para que las almas purifiquen sus penas y salgan a alabar a Dios. Otro caso que me llama yo muchísimo la atención, me lo comentó alguien, de dos niñas gemelas, dos niñas gemelas. Eh, la mamá les había comprado un juego a ellas, creo que era una muñeca, parecía a las dos muñecas. Una de las niñas destruye la muñeca y se la cambia a la otra y le hace pegar a la hermana por eso. Lo que ella no sabía era que iba a morir en ese tiempo y murió. Y por eso fue al purgatorio. Ella viene, esta persona, a pedir que se hagan regalos de muñecas a otras niñas, a que oren por ella, se ofrezcan misas por ella, para ella salir, porque ella misma, nosotros mismos elegimos nuestras penas. Dios no nos las coloca, nosotros mismos elegimos nuestras penas. Y ella suplicaba, y yo desde ese día lo he predicado muchas veces, y le pido a los que tienen gemelos, no los vistan igual, no son botellas iguales, a veces decimos son botellas de Coca-Cola parecidas, son seres totalmente diferente, para que cada uno vaya formando su personalidad, su carácter, su manera de ser, y no esté el uno sobre el otro, ni nada. Hay que verlos como seres diferentes. Somos totalmente diferentes. Nadie delante de Dios es igual. Si Dios permite el nacimiento de los gemelos, son dos seres que se pueden desarrollar diferente, pensar diferente, actuar diferente, vestir diferente, y no preguntarle a la hermana o al hermano, ¿de qué color va a vestir hoy? De azul, y si la otra no quiere, tiene que someterse. Dios nos hizo libres, Dios nos dio una inteligencia y una libertad maravillosa. Ese caso me llama mucho la atención porque cuando veo los gemelos por ahí o personas vestidas iguales, que para las mamás o papá es un gozo, para los familiares, ay, tan lindos, para confundir que se parecen, pero lo que están confundiendo son también a los seres humanos. ¿Sí? Eh, Es difícil. Otro caso que me llama muchísimo la atención, también muchísimo la atención, ese lo vi yo, es el caso de Benjamín, de 37 años. Es una oración que yo hago de aquí a Estados Unidos. He hecho varias oraciones por teléfono. El esposo me dice, padre, usted cuando empezó a hacer la oración, mi esposa se levantó sobre la cama, está levitando, se nota que corre algo por su cuerpo. Y yo empecé a hacer oración, y de pronto habla Benjamín, ¿sí? Y me dice, es que no quiero salir de aquí porque tengo miedo, no sé dónde vaya. Un demonio se sabe que le toca ir al infierno, un alma no sabe. Entonces le pregunté quién es, me dijo, soy Benjamín. Eh, Tuve una mamá, la vida de Benjamín se la resumo así, tuvo una mamá prostituta, él vio a su mamá acostarse con varios hombres, odió a su mamá. Eh, Él nunca pudo recibir la primera comunión, ni bautizado, nunca fue acercado a Dios,
Nada, una vida tremenda, cruel. Benjamín fue violado, Benjamín mató personas. ¿Y qué detuvo a Benjamín? Benjamín se convirtió en papá de sus hermanos. Un amor misericordioso y cuidar a sus hermanos. Empezamos a hablar, y yo decía que salga esa persona, y él me decía, ¿cómo es posible que estoy atado en un lugar tan tremendo? Y estoy aquí, y estoy aquí haciendo daño. Pero descanso aquí haciendo daño, descanso un poco, aunque sé que estoy allí. Vuelvo a decir, las penas se siguen padeciendo donde uno esté. Lugar, el estado de dolor es donde yo esté. Benjamín, le hablo de Dios, él no puede aceptar el amor de Dios, le hablo del infinito amor de Dios, de la infinita misericordia de Dios, de todo el Señor, hasta que él dice, si acepta ser bautizado. Y también me pasa lo mismo, porque digo, vamos a sacarlo donde está, de esas cuevas donde le tormentan, y me dice, ¿cómo puede sacarme si está sentado? ¿Sí? Entonces, tiempo, espacio, no sé explicarlo, yo no sé explicarlo, pero lo he vivido, ¿sí? Es maravilloso como él también acortó las cosas. Le digo, Benjamín, vamos después de todo esto, él dice, busca una luz, y dice, sí ve una luz a lo lejos. Le dice, sigue esa luz, vamos a encontrarla. Y me dice él, qué hermoso es él, lo mismo que aquella muchacha, qué hermoso es él. Y luego me hace una segunda pregunta, ¿por qué me dice, amada mía, bella mía, esposa mía, ven? Sí, ven, amada mía, ven, morenita mía, ven. Y yo le dije, Benjamín, habla su alma, ve con él. Y me dice, qué hermoso es él, qué bello es él. Pan, dejó de hablar, la señora se recuperó. Dejó de estar enferma con esos dolores tan tremendos, de padecer en la cama durante años. Todo esto. Puede ser que un brujo haya hecho algo y le haya pegado, porque los brujos utilizan los cuerpos de los muertos, la tierra de los muertos, para hacer daño, y las almas padecen. Hay que orar muchos por esos cuerpos que utilizan los brujos, porque no olvidemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe ser respetado. Y en este cuerpo, templo del Espíritu Santo, este cuerpo se va a levantar al final de los tiempos. Cuando Cristo venga, a la voz de la trompeta, se levantarán los muertos, dice San Pablo. Y los que estamos vivos, nuestros cuerpos se transformarán en cuerpos gloriosos. Nosotros somos uno con el cuerpo. Jesús vino a salvar cuerpo, alma, todo. Uno. Somos un sacramento de amor. Somos uno con el cuerpo. No sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo, lo intuyo, lo entiendo, pero a veces me quedan las palabras cortas para explicarlo. Puedo decir que al alma le es necesario el cuerpo para manifestar el amor mientras esté en esta tierra, para decir te quiero, te amo, para hacer el bien. El alma es lo que yo soy, mi manera de ser. Para mí ese es el alma. Y manifiesto mi amor a través de un cuerpo. Necesito el cuerpo. El cuerpo se alimenta de comida, de carne, todo. Ahorita los que estamos ayunando sabemos que es aguantar y cómo el cuerpo reclama, ¿sí? Y entonces nos alimentamos, pero el alimento del cuerpo no le sirve al alma. Y cuando el cuerpo cae, empieza a putreficarse, a dañarse, a pudrirse, todo, a deshacerse. Pero el alma sigue con vida. Entonces, si miro el alma, digo que el alma se alimenta del espíritu, de las gracias del espíritu. San Pablo dice, hermoso verlo, si adentro de nosotros está lo que viene de la carne y lo que viene del espíritu. Y lo que viene del espíritu es amor, paz, mansedumbre, amabilidad, gentileza, comprensión. Viene del espíritu, el alma se alimenta de las cosas del espíritu. Pero cuando el alma peca, mortalmente también se vuelve putrefáctica delante de Dios. Es detestable delante de Dios. Por eso hay que entender esto. Cuando nosotros nos presentamos ante el juicio de Dios, nuestra conciencia humana es iluminada por la divina conciencia de Dios, en el juicio particular. Y vamos a ver nuestro pecado, nuestros errores, como Dios los ve, como Dios los ve. Y vamos a sentir lo que Dios sintió. Es una cosa dura, tremenda, y vamos a ser juzgados en el amor. ¿Te amaste? ¿Me amaste? ¿Te amaste? ¿Amaste los tuyos? ¿Amaste tu familia? ¿Amaste lo que eres? ¿Amaste lo que te di? ¿Amaste tu profesión? Dios nos va a preguntar sobre el amor.
Dios no es chismoso para preguntar sobre el pecado. Dios no lleva cuenta de delitos ni de nada. Dios lleva cuenta del amor. Y la pregunta es, ¿amaste? ¿Y cuántos tendremos que decir, Señor, no amé, no te amé, no te amé, no me amé, no amé lo que me diste? Hoy lo decía en el Evangelio, siervo inútil, sabías que siempre cosecho y soy exigente, ¿por qué no diste mi dinero al banco para ganar intereses? Y échenlo afuera, a las tinieblas, a donde es el llanto y la desesperación, eso es infierno, porque fue un ser inútil, incapaz de amar lo que Dios me ha dado, los dones y frutos que Dios me ha dado, eso es incapaz. Entonces, en el juicio particular, iluminada mi conciencia por la conciencia de Dios, yo voy a ver mi pecado tal como Dios lo ve. Y yo mismo voy a tomar la decisión y yo mismo le voy a decir al Señor, apártate de mí, Señor, igual que Pedro, apártate de mí, Señor. ¿Sí? Soy un pecador. Y yo mismo me voy a lanzar bien a la pena de purgar, al tiempo purgar años. La gente que dice Dios no juzga a nadie, tiene razón. Pero Jesús dijo, mis palabras sí lo juzgarán. Es decir, si no llevé una vida conforme a la palabra de Dios, una vida conforme a los mandamientos de Dios, yo mismo me estoy condenando. Soy yo el que me hago daño si me separo de Dios. Soy yo el que me hago daño si abandono a Dios. Soy yo. Es maravilloso que me llegó esta semana y lo leí, me parecía hermosísimo, que decía, cuando Dios hizo los peces, habló a las aguas, dijo, produzca el agua toda clase de peces. Y dice, se produjeron peces pequeños, grandes, cetáceos, se produjo el agua. Y cuando Dios quiso hacer los árboles, habló a la tierra, produzca la tierra toda clase de árboles frutales y surgió toda clase de árboles frutales. Pero Dios cuando hizo el ser humano, se habló a sí mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Se habló a sí mismo, hacia él mismo. Y nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio un aliento de vida, sopló sobre nosotros el ruach divino, aliento de vida, dador de vida en nosotros, nos hizo muy diferentes a todos los seres. Y si analizamos, si yo saco un pez del agua, muere. Si arranco un árbol de la tierra, muere. Si arranco al ser humano de Dios, el ser humano muere, muere. San Pablo es claro, levántate tú que duermes entre los muertos y ve la luz de Cristo que brilla sobre ti. No le está hablando a los muertos, está hablando a los muertos en pecado, para arrepentirnos porque nos tenemos que entregar cuentas. Hoy pedía cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste? ¿Y cuántos tendremos que decir, siervo inútil he sido? Tuve miedo de amar lo que tú me diste, miedo a amar a mi familia, miedo a ser fiel, miedo a amar mis sacramentos, miedo a amar los mandamientos, miedo a un cambio de vida. Tuve miedo. Es verdad, todo lo que está diciendo son cosas que nosotros en la vida tenemos que aprender cómo rezar por estas almas y son experiencia poderosa. Después que vuelve Padre, contaré también otra experiencia que yo tuve con las almas, pero también que me contaron exorcistas que tuvieron con las almas. Son cosas poderosísimas en el cual nosotros podemos desatar tantas almas que no hemos tratado bien. Jesús decía, todo lo que vais a desatar en la tierra será desatado en el cielo. Lo dijo a los sacerdotes, pero también a todos los discípulos. Y entonces vamos a ver. Padre estaba diciendo que es todo lo que atamos en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que vamos a desatar en la tierra seremos desatado en el cielo. Son dos veces que Jesús habló, una vez a los discípulos y otra vez a los apóstoles, quiere decir a los sacerdotes, pero también a los laicos. ¿Qué quiere decir atar, desatar? ¿Dónde? ¿A qué atamos? Muchas veces puede ser la soberbia, el orgullo, el rencor, el odio que ata, como en el caso de esta mujer con el marido, que casi todo los ataban ya, lo condenaban a muerte. Y al final la Virgen María, porque nadie supo, creo, de su familia que él iba de rodilla a la Virgen María para pedirle cambio de su vida. Solamente él y la Virgen sabían.
Entonces, aquí le paso la palabra. Sí, o sea, nosotros vamos a hacer un juicio, por eso hay que desatarnos totalmente. Por eso Jesús nos dice también en Mateo 5, versículo 20, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Está hablando de uno ser justo, de liberarse, desatarse, tantas cosas. ¿Sí? No entrarán en el reino de los cielos. En el versículo 29 dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, más vale arrancártelo que entrar con tus ojos al fuego de la gehenna, infierno. Ya Jesús está hablando. Nosotros debemos totalmente prepararnos para un juicio particular, mi juicio delante de Dios, ¿sí? Y luego dice, el que quebranta, versículo 19, el que quebranta uno de estos mandamientos más pequeños será menor en el reino de los cielos, ¿sí? Da a entender, ¿sí?, que nosotros hay un purgatorio, un lugar de pagar, ¿sí? De pagar, vamos a pagar. ¿Qué mejor que desatarnos, como dice el padre Claudio, de todos nuestros odios, resentimientos, iras, corajes, de todo lo que nos atamos? Ya que hice desatado, tuve un caso esta semana también, esto es tremendo, que me llama la atención. Vino la hija a hablar conmigo, me cuenta su historia, ella está preocupada por la vida del papá que ya murió, la mamá también ya murió, pero el hombre, el esposo, su papá fue un hombre golpeador a la esposa, le pegaba, decía, padre, no hubo semana que no le pegara a mi mamá tenía que salir tapada la cara para que no viera ningún hombre, súper celoso, le pegaba hasta a mis hermanos que eran acuabetes de adulterio mi mamá, cuando mi mamá nunca hizo nada. Muere mi papá de 85 años, imagínense toda la oportunidad que Dios le dio para desatarse, para amar, para perdonarse y no le hizo. Muere y yo le digo a mi mamá, mamá, vámonos a mi casa. Y mi mamá dice, no, yo no quiero ir, yo me quedo aquí en la casa, yo estoy aquí. Se quedó en la casa y los hijos iban a ver a la mamá. Pero la mamá empezó a decirles, porque el hombre desapareció, perdón, no supieron dónde lo hallaron. No lo hallaron nunca, no supieron qué se hizo. Pero empezó a aparecerse en la casa y después de muerto a pegarle, le pegaba. No me llama la atención. ¿Qué tan atado estaba? ¿Qué tan atado estaba que venía a pegar la mamá? Y aún así la señora no se iba y le dijo, es que yo veo a su papá que entra en el cuarto, me pega, me jala el cabello, me baja la cama, y las hijas decían que eran mentiras. Dice, la hija una vez estaba en la casa cuando vi que mi mamá le pegaron como un empujón, voló sobre la mesa, se le fracturó la cadera. Y ella me dijo, fue su papá el que me pegó. Y así la pudo llevar para la casa. Desde que se la llevó para la casa ya no le volvió a pegar. Da a entender que las almas se pueden aparecer en un lugar, no en todos los lugares, en un lugar, como los niños de ayer y esta mujer de semana, en un solo lugar, donde hicieron daño o donde se apegaron a las cosas y no se desataron. Nosotros debemos partir libres de ataduras sentimentales a las personas y libres de ataduras materiales. En la única, perdone que nombre la palabra atadura, al único ser que nosotros debemos atarnos es a Dios, aferrarnos a Él. No podemos nosotros entregar, amar a una persona más que a Dios, así sea mi hijo, mi esposo, mi esposa, y atarme a ella. No, no, hay que dejarlos ir. En ese sentido, quiero hablar de un caso también de una mujer de México, enferma, le faltaba la respiración, enferma de los pulmones, dolores fuertes de espalda, de piernas. Y hablando con ella, haciendo oración con ella, le pregunté, madre, se le ha hecho oración varias veces, ha viajado hasta acá, 12 horas, no veo ningún resultado, dime qué hay en su casa, o voy a su casa a bendecirla. Y entonces dice, no, en mi casa vivo yo sola, padre, no hay nadie. Le dije, no tiene nada especial. Y me dijo, vea, vivo solita, solo en mi casa tengo las cenizas de mi mamá, de mi papá, de mi hermana, de mi tío y de un sobrino, creo. Tenía como cenizas de unos 5, 6 o 7 ahí guardadas. ¿Quién les dijo a ustedes, en qué momento les dijo a ustedes que su casa es un cementerio? No. Si se crema la persona, las cenizas deben ir a un lugar sagrado. Los muertos exigen un lugar sagrado para la resurrección de sus cuerpos, bien sea en una iglesia, una cripta, o bien en un cementerio, un lugar sagrado.
lugar sagrado, ¿sí? Hay que hacerlo, hay que pedirlo. Ahorita que en México hay tanto muerto, asesinado, que no sabemos dónde están los muertos, a dónde están sepultados. Muchas mujeres que vienen conmigo descansan cuando yo les digo, vea, ¿qué dice su corazón? ¿Su hijo está vivo o muerto? Y muchos lloran diciendo, no, padre, mi hijo está muerto. Pero yo no descanso, yo quisiera tener a mi hijo enterrado. Le dije, vamos a bendecirle el lugar donde él está enterrado, donde lo colocaron, no sabemos. Y después de hacer esa breve oración y pedirle a Dios que bendiga ese lugar y que lo haga sagrado, ellas descansan. Puede ser que algunos dirán, es psicológico, mental, pero no, para mí no. Es que los muertos dejan descansar. Entonces, las cenizas también hay que tener muchísimo cuidado con eso, desatarnos de eso nosotros, ¿sí? Porque vamos a ser juzgados y Dios nos va a colocar penas maravillosas. ¿A quién le vamos a trabajar nosotros aquí en la tierra? ¿Sí? Otro caso que también me sucedió a mí, con casos, este me llama muchísimo la atención, cómo los muertos pueden ayudarnos a nuestra propia conversión. Es de un muchacho, él es sicario, viene a hablar conmigo porque no puede dormir y dice, es que yo no puedo dormir porque maté a una persona. Yo le contesté, mire, yo no soy una persona para pedirle a Dios que usted le duerma ni nada. Si usted mató a alguien, váyase de aquí si no viene arrepentido. Y vuelve después, le vuelvo a decir lo mismo, bueno, ¿a qué viene? Y entonces dijo, ¿sabe qué, padre? Es que le quitamos la piel a un muchacho, la piel, imagínese quitándole la piel. Sus gritos eran desastrosos, no subimos a qué hora murió. Y dije, a ver, ¿le quitaron la piel? Sí. Le dije, ¿a qué viene? ¿Por qué viene? Y entonces me dice, es que él se me está apareciendo sin piel, ¿sí? Y no me deja dormir. Imagínese sin piel una persona que se le está apareciendo y no me deja dormir. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Yo no puedo hacer nada por usted. Pregúntele a él qué es lo que quiere. Y yo rogaba a Dios que no volviera más esa persona. Dice, Dios mío, ¿qué tal que me mate también? Unos 15 a 20 días, quizás menos, veo otra vez los tres muchachos que llegan. Y le digo yo a la señora que me cocinaba, le dije, por favor, dígales que no estoy. Yo no quiero atenderlos. Yo tenía miedo ciertamente. Enfrentarse a un sicario que es capaz de quitar la piel y yo estando rechazándolo, dije también me puede quitar la piel. Y entonces me entré a mi cuarto, pero no fui capaz de estar en mi cuarto. Salí, bajé y lo llamé. Le dije, ¿qué pasó? Y entonces ya los tres contaron. A los tres se les está apareciendo sin piel. Los tres no pueden dormir. Y le dije al otro, a ver, le preguntó por qué. Y la respuesta fue maravillosa. Increíble. Sí, cuando ustedes me estaban quitando la piel y yo estaba en el sufrimiento más grande, se me apareció Jesús y me dijo, hijo mío, te puedo llevar ahorita si tú quieres y dejar de sufrir, pero ¿quieres padecer un poco por la salvación de tus asesinos? Y la respuesta de este joven fue, sí, Señor, quiero padecer más por la salvación de ellos. Eso ganó de Dios la gracia de aparecerse a estas personas para salirse del sicarismo, para confesar todos sus pecados y maldades que habían hecho, con la plena certeza que podían ser asesinados por abandonar esas fuerzas del mal. Pero una conversión maravillosa. Vean lo que Dios permite. Dios permite. Esta persona, cómo Dios viene en su ayuda. Dios no nos abandona, viene en nuestra ayuda. Dios viene a la hora de nuestra muerte también. Por eso el libro dice, con estos ojos lo veré, yo sé que al despertar volveré a verlo. Cara a cara contemplaré a mi Salvador. ¿Estamos preparados para eso, para encontrarnos con el Señor? ¿O estamos tan apegados a los muertos como aquella señora teniendo las cajas de cenizas ahí? Los muertos se comunican con nosotros de una manera especial. Yo me atrevo a decir que no hay separación, vuelvo a repetirlo, entre los muertos y los vivos. Claro que nosotros los que estamos aquí en la tierra debemos seguir nuestra vida normal, normal. Lo único que nos debe atar a ellos es las oraciones, únicamente las oraciones. Nada más sino las oraciones, ¿sí? Lo demás no, lo demás no. Mi vida continúa normal, ¿sí? Quería también
Padre Carlos también decir una experiencia, recuerdo bien que creo que era un libro, el libro que leí de una señora que estaba sufriendo todo el tiempo y 20 años que su hijo murió y ella estaba siempre vestida de negro, triste, y un día le aparece su hijo en el sueño y estaba en el cielo, se veía un lugar luminoso, muchos jóvenes felices alrededor de un trono grande y se veía a la sombra una luz muy grande y se imaginó que era el cielo, pero su hijo estaba sentado y estaba triste, estaba sentado, entonces simplemente ella dijo, ¿por qué no juegas con los demás? ¿Por qué no bailas? Entonces el hijo le dijo, pues mamá, tú me tienes sentado aquí, porque tú estás triste, con tu tristeza me atas a esta silla, yo no quiero jugar. ¿Por qué no piensas que me ha llamado Dios? Y estoy en el cielo, estoy allí, tú me atas con tu tristeza, tus angustias, y desde aquel día, en aquel sueño, la señora soltó a su hijo, le celebró las misas gregorianas, ayunó y dijo, mi hijo está feliz en el cielo, no lo puedo estar a mi tristeza, a mis apegos, a mi egoísmo, porque esto es muchas veces no estoy egoísmo, dice, ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué? No, hay que soltarlo. Y la misa gregoriana, de mi experiencia, es que la más que desata estos apegos que no son buenos. Y le paso la palabra, Padre Carlos. Dios dirá. Nosotros dice el Padre, debemos atarnos. Otro caso maravilloso es, yo estoy en la misa de un funeral, estaba terminando la Eucaristía, eran los últimos bendiciones que se dan al difunto después de la comunión. Paso al altar cuando de pronto veo una persona a mi lado. ¿Sí? Me asombra esta persona porque me dice, Padre, dile a mi esposa que quiero que mis niñas hagan la primera comunión, que no le retengan la primera comunión, que la comunión es necesaria. Y desapareció. Entonces yo le tuve que preguntar a la gente en ese momento, le dije, oye, vi una persona así, 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 de esto, vestida así, así, de esta manera, que se me paró, que me pidió esto. Y la gente se miró entre sí con los ojos grandes y me dicen, Padre, es el muerto. Así está vestido. Y entonces, y bueno, ¿y por qué pidió la comunión? Este hombre había dejado la fe católica, se había al protestantismo, había sacado sus niñas del catecismo para que no hicieran la primera comunión. No sé, quizás ante el juicio particular, Dios en su infinita bondad y misericordia, Dios hace lo imposible para salvarnos. Lo imposible, es papá. Quizás le permitió decirle, es necesario la comunión. ¿Por qué lo dice? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y en él. Dice el que come, no dice el que comió o comerá. El que come, presente. Soy continuo a la Sagrada Eucaristía, ofreciéndola por nuestros seres queridos, por los muertos, continuo, porque las penas que pueden recibir, una es las misas. Hasta que no se celebren tantas misas, por usted no sale, porque falté a misa, nunca valoré la Sagrada Eucaristía. El dolor de las almas del purgatorio es tener a Jesús tan cerca de nosotros, en medio de nosotros, aquí en la tierra, y ni siquiera ir a visitarlo, ni siquiera ir a la Eucaristía. Entonces la misa, hay gente que se enoja con uno porque no puede uno celebrarles la misa el día en que murió, casi la hora, porque tienen es una fiesta y no lo pasan ni a otro día ni nada. Y no, mejor espero otro año. ¿Qué tal que sea la última Eucaristía que Dios ha decretado para sacarlo del purgatorio y llevarlo al cielo? Y esperar otro año. O a veces 3 misas nada más. Y esa misa se la celebran una cada año cuando pueden ofrecerle 3 misas seguidas o las 30 misas gregorianas, como se dicen. Entonces, eso sería maravilloso, encantador, orar por ellos, la Eucaristía. Vuelvo a las oraciones. Las oraciones.
Bueno, ¿para qué se le hacen a los muertos en el cementerio un mausoleo tan hermoso y grande cuando en vida no les dimos nada? Oremos por ellos. Mes de noviembre no es para llevarle a los muertos como hacemos aquí en México, que la tequila que le gustaba, que el cigarro que le gustaba, que la banda que le gustaba, y le tocara allá, botarle la comida allá. Haga una obra de misericordia con ese dinero en nombre de su papá o su mamá o su hermano y lo sacará del purgatorio. Visite a los enfermos, ayude a los pobres, haga algo por él, pero no le toque la banda dándole más tormento y dolor y dolor y dolor y sufrimiento. No, no. Este mes que el Papa Francisco ha decretado indulgencia todos los días, ¿qué nos cuesta orar delante del Sagrado Corazón de la Virgen María? Orar por las intenciones del Papa, orar una oración, si el rosario, la Vía Crucis, por nuestros hermanos difuntos y ganar las indulgencias. Los sacrificios, ¿qué nos cuesta hacer un sacrificio? ¿Sí? No nos cuesta nada. Entonces, estas 4 cositas, misa, oraciones, indulgencias, sacrificios y obras de misericordia, podemos ofrecerlas nosotros por nuestros hermanos difuntos. Por nuestros hermanos difuntos. Orar por ellos continuamente, porque lo necesitan. Los almas del purgatorio no pueden hacer absolutamente nada por ellas. La salvación de las almas del purgatorio está en nuestras manos. Pero nosotros no vemos. Yo a veces le digo a la gente, caliente el comal. Si saben qué es el comal, donde colocan la tortilla, o Colombia donde hacen las arepas, el tiesto, colóquele fuego. ¿Sí? Cuando esté bien caliente, coloque la lengua sobre él. 5 minutos. Esos 5 minutos son eternos. No hay tiempo por el dolor que se produce al purificarse. Pero si alguien le dijera al medio minuto, levántate, ya puedes levantarla. Claro que la levantaría y estaría agradecido por esa persona eternamente porque me levantó. ¿Cuántas almas esperan nuestras oraciones y qué nos cuesta orar por ellas? Nada nos cuesta orar por ellas. Encomendárselas al Señor. Se convierten en seres maravillosos que nos ayudarán en agradecimiento, estarán con nosotros, no hacen daño. Los muertos no hacen daño si no causamos daño, si no nos causan daño a través de ellos como los brujos, ¿sí? Es maravilloso. No recuerdo si es a San Gertrudis o a Santo Luis que Dios le da esta oración que debemos hacer por los muertos. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Creo que le dice que es 1000 almas, 1 millón de almas que saca cada vez que ora esta oración. Me dice un niño, padre, ¿hay tantas almas en el purgatorio? Y le dice así, imagínese cuántos muertos hay cada día y cuántos millones somos en la tierra. Y si salen hasta 40 o 50 años o más en el purgatorio, ¿cuántos habrán en el purgatorio? Miles de miles, esperando una oración de los vivos. La obra más grande y perfecta que podemos hacer es orar por los muertos. Suéltenlos, no se apeguen, suéltenlos. Pero no olviden orar por ellos. Jamás olviden orar por ellos. Aunque les digan, ya está en el cielo, ore por ellos. La oración del muerto, si llega al cielo, él puede bendecir a través de Dios porque Dios la regala para las almas del purgatorio, para el bien de nosotros mismos. No es oraciones perdidas, es oraciones maravillosas, encantadoras. ¿Sí? También Dios puede suspender el juicio y quiero terminar con ese caso. Es un caso que le sucedió a un sacerdote. Llegó el padre por Semana Santa, creo, si no estoy mal, a trabajar a un pueblo. Le dijo el seminarista que lo acompañaba, celebre aquí en el pueblo, yo voy al otro pueblo a confesar, regreso para confesar aquí, pero allí en el otro pueblo se largaron las confesiones, ¿sí? Y llegó tarde y el seminarista había cerrado, la gente se había ido, pero cuando él estaba abriendo el curato llegó un borracho y le dijo en su borrachera, padre, quiero confesarme, padre, quiero confesarme. El padre le dijo, no, así no lo puedo confesar,
El borracho insistió tanto que el padre le dio coraje y dijo, lo voy a confesar, pero voy a abrir el templo. Espera un momento, abrió el templo, se sentó en el confesionario y lo confesó en el confesionario. El padre vio que aquel hombre, a medida que hablaba, hacía una buena confesión y un verdadero arrepentimiento de los pecados. Le dio la absolución, se le dio la penitencia, se paró con cuidado y dijo, lo dejo encerrado en el templo y mañana me doy cuenta quién es. Cerró el templo, se fue a dormir, al otro día era misa en la mañana, el padre se levanta, primero que toca en la campana el sacristán, abre el templo y no encuentra a nadie en el templo. Le preguntó al seminarista si había abierto a alguien en el templo, si por la noche, no, nadie abrió. El padre pregunta en misa, oye, anoche confesé a una persona así, de esta manera, con este vestido, llegó un poco borracho, tomado, olía licor, pero hizo una buena confesión. Alguien le abrió el templo y una señora le dice, padre, lo que usted me dice, esa persona murió hace más de 15 años, la mataron. Su mamá vive aquí 2 cuadras más adelante, puede preguntarle a ella. El padre va y le pregunta a ella, la mamá se pone a llorar y le dice, padre, siempre oré por mi hijo y con esa ropa lo enterré, con la que usted dice que lo vio, lo enterré. A la noche siguiente se le apareció otra vez el muerto vestido de blanco al padre y le dijo al padre, padre, Dios suspendió el juicio por las oraciones de mi madre hasta que llegara alguien a confesarme y usted llegó a confesarme. ¿Sí? Seguimos vivos después de muertos. Nuestra vida no termina con la muerte. De Dios venimos y a Dios volvemos. Hay que volver otra vez a insertarnos a Dios. El agua puede vivir sin los peces, la tierra puede vivir sin los árboles, Dios puede vivir sin los seres humanos, pero los peces no pueden vivir sin el agua, los árboles no pueden vivir sin la tierra y nosotros no podemos vivir sin Dios. Invitémonos otra vez a Dios, oremos por los muertos y llevémoslos a la divina presencia de Dios. Dejo así, que Dios les bendiga y oremos profundamente por nuestros seres que han partido la eternidad. Muchísimas gracias, Padre Carlos. Seguramente hay muchas preguntas y si la acepta, los jóvenes le van a preguntar. Y también voy a comentar 2 cosas. En el ayuno, mi experiencia en primer ayuno, recuerdo bien que muchas veces nos preguntamos cómo sanamos. Pues en mi experiencia de los primeros 40 días de ayuno, Jesús ayuna a mí. Jesús me pedía en cada día, ayuna por tu abuela y celebra una misa gregoriana por ella. Me pedía una ofrenda y les daba, en este caso entonces le daba a los sacerdotes de la India. Siguiente día por tu abuelo, reza, y sentía un amor como un limpiar, ¿no? Las arterias de la falta de amor. Sentía un amor que venía de mi abuela hacia mí, pero era purificado, porque antes era más frío. Y así pasando por 40 familiares, amigos, hasta el sacerdote que me bautizó. Y yo me quedé muy fuerte, impresionado, porque decía, ¿cómo Jesús? ¿Por qué no rezaste nunca por el sacerdote que te bautizó? Y me quedé como así muy apenado diciendo, pero tú sabes que este sacerdote yo lo puse en una familia, esta familia rezó por él y este sacerdote te esperó con alegría en la iglesia, te dio el bautizo y tenía su problema de enfermedades, pero él te bautizó con alegría y no me agradeciste nunca. Y empecé a darme cuenta que la omisión es muy grande también. Entonces, ¿qué hace el ayuno? ¿Qué hace la oración? Te hace más ver con los ojos de Dios tu propia vida. Y de allí viene la resurrección. Y otro caso que antes de dar la palabra a los jóvenes, quería decirlo también de una familia. Recuerdo bien que un exorcista, creo que de Sevilla, me contaba que era una familia, marido y mujer. Los dos eran personas creyentes. Ella más creyente, iba más a la misa, y él menos,
pero aún así se confesaba de vez en cuando. Un día muere él. Ella empieza a sentir sobre el pecho un peso muy grande. Y decía, ¿qué es esto? Se va al médico, no le encuentra nada, 3 meses, y después se va al padre exorcista, dice, padre, ¿yo qué es? Porque yo tengo este peso. Entonces le reza y descubre que era un alma. Entonces dice, ¿quién eres? Tienes que dejar a esta mujer. ¿Por qué? Y entonces, ¿qué responde en aquel momento? Dice, no me voy. Le dijo 3 veces, vétete, vétete. Y dijo, no me voy, porque es mi mujer. Era el alma de su marido, pegado a la mujer. Y entonces le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué no te vas? Es porque no he encontrado ningún amor más grande que el de mi mujer. Entonces el exorcista le dijo, vétete hacia la luz, deja el alma de tu esposa, vétete a la luz, Cristo te ama 1000 veces más que tu esposa, millones de veces más. Y en aquel momento entiende que se equivocó de amar, pero claro, de amar más a su esposa que a Cristo y se fue hacia la luz. Y después le pregunta a la señora, el exorcista, ¿es verdad que tu marido te amaba mucho? Sí. ¿Y qué decía? Es que tú rezas por mí, vete a rezar, yo me voy con los amigos, tú vete a rezar. ¿Y tú qué hacías? Pues, y él decía que eres una santa, sí. Era como decir un poco de orgullo, ¿no? Y entonces le digo, no, pues yo no quise esto, claro, te dejaste idolatrizar. Como idolatrizar y te dejaste idolatrizar. Entonces, esto fue tu fallo. ¿Qué hizo? ¿Qué permitió Dios? Que sientas el peso de un alma. Nada más. Has sentido el peso del alma, casi no respiras. Por eso no nos atrevamos a pensar que nosotros podemos llevar estos pesos. Conclusión, está la pantalla, le pido que nos ponga la ficha de la indulgencia plenaria grande que dijo el padre Carlos. Digo, este mes es una cosa grande, grande, grande. La indulgencia plenaria por los difuntos. Y el mensaje que te manda las almas del purgatorio diciendo, noviembre 2020 es un mes de gracia. ¿A cuántas almas vas a subir hoy al cielo? Solo con tu oración puedo llegar al cielo. Es como un WhatsApp que recibe de un alma del purgatorio, pero son millones. Por favor, no te olvides de mí. Te está diciendo un alma de tú. ¿Qué tienes que hacer? Pues mira, aquí en la pantalla ves, importante, una confesión sacramental, la comunión eucarística, un credo con fe y una oración del Padre Nuestro por Papa Francisco y sus intenciones. Si quieres añadirle Santo Rosario, Corona de Misericordia, visitar el cementerio, tantas cosas, pero mira, en la pantalla puedes ver cuántas bendiciones puedes dar este mes para tu familia. Dedica ese tiempo, visita el cementerio, reza. Son cosas grandes, grandes, grandes. Y nosotros podemos con estas misas, con la ofrenda, como decía el Padre, haga una ofrenda para tus familiares difuntos, para tu mamá, una ofrenda, un pozo de agua, una comida, una visita a un enfermo, cualquier cosa. Podemos poner los latidos de corazón nuestro para las almas del purgatorio. Podemos unir a los latidos de corazón de Jesús. Podemos hacer las cosas que menos nos gusta y ofrecerlo para las almas del purgatorio. Pero la cosa grande es la misa, como decía el padre Carlos, ¿no? La misa es lo máximo, ¿no? No pierda tiempo, no invierte, es la inversión mejor. Jesús decía a la Luisa Picarreta, hay dolor, mucho dolor, porque muchos sacerdotes no rezan por sus compañeros. Entonces nosotros intentamos rezar más, al menos en el grupo de los sacerdotes RUA, animamos mucho que recemos más por los sacerdotes difuntos que fallecieron, pero también
al nivel de mundial, todos estamos llamados a rezar más. Después, nosotros, como seres queridos de aquí por Dios, en un camino, tenemos que pensar qué desean ellos. Y Jesús le decía a Luisa, ¿ves? Las almas del purgatorio son como mi hermana y mi madre en la casa enferma. Nadie la visita, nadie la ayuda. Y si tú rezas por ellas, es que me ayudas, porque yo no tengo otro medio de llegar a ellas. Las almas necesitan de nosotros, necesita tanto nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestros ayunos. Por un día de ayuno son miles de almas que pueden salir del purgatorio. Entonces, piensa un poco cómo vas a poder hacer que este camino sea hacia el cielo, que resucitemos. Una vez que rezas por un alma, tú resucitas también. Y estas almas necesitan tu ayuda.